En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bis que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. Siglo XX, XXI, Cambalache, problemático y feliz. Hoy 15 de noviembre del año 2021. Aquí se habla libertad, escuchando en la voz de Agustín Irusta, uno de los grandes intérpretes de ese tango, el tango Cambalache, escrito por Santos Discépolo en 1934. No llegó a cantarlo Carlos Gardel. En todo caso no llegó a que tal vez lo conoció, pero no llegó, digamos, no tenemos ningún registro de Carlos Gardel cantando eso. Saludos al Brujo Leloir. Gracias, Brujo, además por tu solidaridad de ayer. Tú sabes a qué me refiero. María Macei y y a Yoyo Juárez, que está aquí junto a las personas que en este momento están conectados en nuestro programa Aquí se habla libertad a través de rcr750.com, @rcr750, por el canal de YouTube RCR750, Radio Caracas Radio al aire y el Top Chat. Hoy día de San Alberto Magno, obispo, doctor de la iglesia, otro magno del siglo XIII, fue maestro de Santo Tomás de Aquino, fue obispo pero también superior de los dominicos en Alemania. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción hoy, digamos, de morado ella y el tapabocas morado de Adviento. Ah, qué linda. José Gregorio González, el zar de los controles, pero bueno, pues hoy se lucieron haciendo esa transmisión conmigo desde España, todos en controles. Helen Machado en la lectura de las noticias, pero que hoy las va a leer Génesis Rodríguez, que además está a cargo de la producción de contenidos. María Macei dice, en ese tango tienen que meter a los Kirchner, y precisamente por eso, porque hoy nuestro programa es un programa especial sobre Argentina y sobre sus elecciones, y tenemos nada más y nada menos que a un analista político y económico de primer orden, Miguel Velarde, que además vive en este momento en Buenos Aires. Y
Andrea Rondón, que nos acompaña todos los lunes y que precisamente ella precisamente fue la que propuso el que habláramos de Argentina y del fenómeno de Javier Milei. En todo caso, los liberales entran en la Asamblea o en el Parlamento de Argentina y bueno, como lo dice el país de España, es que estamos... Y después se molestan, ¿no? La ultraderecha entró al Congreso argentino. Pero bueno, vamos a pedirle a Miguel Velarde, que ya está con nosotros, que por favor nos dé un marco de lo que ocurrió ayer y después pues escuchamos por supuesto a nuestra querida Andrea Rondón. Hola Víctor, hola Andrea, es un placer como siempre estar con ustedes y poder conversar un poco sobre un tema que, como uno de tus oyentes ya te escribía, es de interés no solamente de la Argentina, ¿no? Sino también obviamente de Venezuela, pero también de la región, porque tenemos que comenzar por reconocer que la llegada del kirchnerismo, el regreso del kirchnerismo al poder en Argentina hace 2 años, ha tenido un impacto muy importante en toda la lucha que se ha estado dando en este último tiempo en la región, entre la libertad y en algunos casos la tiranía, como es el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, pero también el populismo socialista, como es el caso de otros países, entre los que están México, Bolivia y algunos otros. Parecía muy difícil imaginar un escenario como el que se confirmó ayer y se empezó a generar hace 2 meses, en septiembre, cuando fueron las primarias de cara a las elecciones parlamentarias de ayer, donde no solamente podemos hablar de una contundente victoria de la oposición en Argentina, sino principalmente de una histórica derrota del peronismo y del kirchnerismo. Y para resumir eso en un dato muy concreto, les cuento que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983 a la Argentina, por primera vez en 38 años, el peronismo ha perdido el quórum propio en el Senado. Y esto tiene un impacto todavía mucho mayor hoy en la Argentina, en un escenario como hoy, porque la presidenta del Senado es Cristina Kirchner, como vicepresidenta de la Nación. Y es ese el núcleo central. Muchos dicen que el verdadero poder se concentró en los 2 últimos años en el Senado, en cabeza de Cristina Kirchner, y ni siquiera en la Casa Rosada, en cabeza del presidente Alberto Fernández. Y ese poder se ha perdido. Y por eso existe gran frustración y existe gran preocupación, sobre todo, y con esto termino esta primera parte, porque después podemos hablar de varias variables adicionales, sobre todo en un contexto donde la mayor preocupación, entre muchas otras que tiene el gobierno hoy en Argentina para los próximos 2 años que le quedan todavía para gobernar, es la variable económica. Y dentro de esta variable económica, la subvariable más importante es la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional y ese acuerdo que necesitan lograr con el fondo. Y digo esto porque el Ejecutivo en cabeza de Fernández apostaba a tener el apoyo del Legislativo, o sea, del Congreso, para un eventual acuerdo con el fondo. Y eso hoy se hace todavía mucho más difícil porque han perdido el control del Congreso. Andrea. ¿Me escuchas? Sí, creo que sí, sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Miguel, un placer verte otra vez. Yo le había propuesto este tema a Víctor, principalmente por lo que representa Javier Milei en estas elecciones, que es una nota característica de este proceso electoral en particular, porque Javier Milei no es político, es un outsider de la política, lo que se conoce como un outsider de la política. Él se consolida como la tercera fuerza política, con un 17%, en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, exacto. Él no viene por el grupo de la oposición, por Juntos por el Cambio, que es esta alianza de partidos de oposición por la cual Macri llega a la presidencia en 2015. De hecho, él es un fuerte crítico del gobierno de Macri. Por eso es que también se considera como un outsider, porque no es ni por el peronismo, muy fuerte crítico, obviamente, del peronismo y del kirchnerismo, pero también de Cambiemos, porque consideró que no se dieron los cambios suficientes, profundos, radicales, sino
graduales, tibios, que los han llevado nuevamente a la situación del kirchnerismo o tener el riesgo del kirchnerismo por estos últimos 2 años, ¿no? Javier Milei es un economista, profesor universitario que se define libertario y por eso, por esa definición que ya lo hemos hablado en otros lunes, Víctor y yo, él es más afín hacia la escuela austríaca de economía, libre mercado, propiedad, defensa de la propiedad privada, de la libertad económica. Eliminar el Banco Central es un tema que trae a la palestra dentro de la política, que eso es totalmente nuevo en política, porque, o sea, imagínate plantear eso, o sea, lo que se plantea es lo más tibio que se plantea, lo que por lo general vemos es darle mayor autonomía a los bancos centrales. Él plantea este tema duro dentro del liberalismo, que es la eliminación de los bancos centrales, ese es su lema y con lo cual él es un personaje, él se ha caracterizado mucho por dinamitar simbólicamente el Banco Central, pero bueno, es a lo que va. Él habla de la eliminación de impuestos. Un libertario considera que los impuestos son un robo, de ahí viene la frase, los impuestos son un robo, y él con este discurso, que es totalmente apolítico, llega a consolidarse sin estructura, sin un partido político propio, de forma independiente como la tercera fuerza política, lo cual llama mucho la atención de qué tipo, hacia dónde está orientado el electorado, y el electorado, más que todo, entiendo yo que son principalmente jóvenes que se definen liberales, libertarios, y eso lo podemos ver con mayor detenimiento si efectivamente son así o van más hacia el boom de la imagen de Javier Milei. El caso es que este señor nos trae o su propuesta electoral o su campaña electoral inició con una clase pública de economía. Cambiemos totalmente el escenario de lo que tradicionalmente se conoce como los mítines políticos. Él empezó con una clase pública de economía y que terminó rifando libros. O sea, eso es totalmente atípico dentro de lo que es la política y trae un refrescamiento, la verdad. Y él él también dentro de su mensaje es recordar las ideas de Juan Bautista Alberdi, uno de los liberales argentinos más importantes de la región. Él es como nuestro equivalente a Juan Germán Rossio. Él contribuyó con la redacción de la Constitución de 1873, totalmente liberal. Es ese tipo de personaje que llama la atención en este proceso electoral y eso hay que mirarlo con mucho cuidado, con mucha atención y aplaudirlo. De hecho, desde muchas partes del foro liberal, más allá de ciertas críticas, muchos lo reconocemos, es un importante paso, la verdad. Bueno, hay una preocupación. En primer lugar, digamos que el aplaudir demasiado en la víspera. Yo creo que esto es el inicio de una prueba muy importante de un espectro liberal, muy bien formado teóricamente y como lo plantea nuestra querida Andrea Rondón, con muy poca experiencia política. Le toca además hacer voz. Creo que en el espectro liberal llegaron a ser 5 diputados. Le toca hacer voz a él en un parlamento en donde, como ustedes lo describen, el gran tolete es el peronismo, aunque ahora está en minoría. El otro gran tolete es el partido de Macri, con la observación de que Macri terminó perdiendo el poder, porque no fue ni chicha ni limonada, y aquí, digamos, le hicimos seguimiento y fue por mucho tiempo impugnado tanto por los peronistas por no ser lo suficientemente socialista, e impugnado también por los liberales por no ser lo suficientemente liberal. Pero en el fondo, lo que plantea Miguel Velarde es el quid de la cuestión. ¿Es gobernable Argentina con el tipo de Estado que Argentina tiene? O sea, ¿qué sentido tiene negociar con el FMI para darle oxígeno a un Estado fallido, imposible de gobernar, extenso, incapaz de dar la talla y además acostumbrado a altos impuestos y a corralitos? Pero bueno, de eso tiene la palabra en esta oportunidad Miguel Velarde. Sí, bueno, primero quiero comenzar rescatando una de las ideas que planteaba Andrea y que tiene que ver con esto que podemos definir casi como un fenómeno liberal con no solamente la gran campaña y gran resultado de Javier Milei y su partido en la ciudad de Buenos Aires, sino también con el liberalismo en la propia provincia de Buenos Aires, donde José Luis Espert, con un grupo diferente, también lleva la voz, si quieren, liberal, en un lugar que es
todavía más complicado, porque la provincia tiene índices de pobreza y una penetración peronista, socialista mucho más profunda. Pero si uno tuviera que resumir y simplificar entre, de nuevo, quién ha sido él o la gran perdedora y el gran ganador de la jornada de ayer y de los últimos meses de campaña, de nuevo, la gran perdedora para mí ha sido Cristina Kirchner, porque en términos reales es quien pierde el mayor poder, y el gran ganador ha sido Javier Milei. Y ha sido Javier Milei no solamente por la gran elección que ha hecho, como muy bien decía Andrea, se ha consolidado como la tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires con 17%, incluso 4 puntos más del 13% que sacó en las primarias hace solo 2 meses, ha sido de los que porcentualmente más ha crecido, cosa que es llamativo también en solo 2 meses, sino también porque lo ha hecho en prácticamente 3 o 4 meses de campaña y en un año de política, porque Javier Milei es un político nuevo, que además, y acá es la parte que mencionaba ya bien Víctor, vamos a tener que empezar a ver cómo se desenvuelve, cómo se desempeña, porque ha entrado en el centro de lo que él considera la casta política, que es el Congreso. O sea, no hay lugar donde se nuclee más esa casta política contra la que él pelea. Pero más allá de eso, que ya es la parte de hacer política, y en verdad muchos, entre ellos yo, admiro esa posición, porque yo creo que el liberalismo tiene que ponerse a veces los guantes de la política y subirse al ring, que es un lugar donde hay que dar la pelea también, más allá de la lucha de las ideas. Pero en este tema específico, Javier Milei también es el gran ganador, porque ha puesto a debatir a toda la Argentina las ideas liberales, ya sea para atacarlas, ya sea para descalificarlas, y también para sumar adherentes a estas ideas. Si uno veía la campaña, era Juntos por el Cambio diciendo en qué estaba o no de acuerdo con Milei, era el Frente de Todos y el peronismo atacando las barbaridades, entre comillas, que decía Milei, pero toda la campaña giraba en torno a las ideas que un candidato de la ciudad de Buenos Aires estaba planteando. Y hago énfasis en esto de la ciudad porque un poco parecido incluso a lo que muchas veces se decía en Venezuela, de que una cosa es Caracas y otra cosa es el resto del país. En Argentina también existe esa percepción de que una cosa es Buenos Aires, la ciudad, y otra cosa es el resto de las provincias del país. Sin embargo, parece que no es tanto así, por lo menos para las ideas por la libertad y para la libertad, y es tanto así que anoche, en el discurso de final de jornada de Milei y de su partido, que además ha sido eufórico, otro dato interesante, y eso seguramente tiene que ver también mucho más con las formas que con el fondo de Milei, pero que no debemos separarlas porque sus formas están dando resultado, ha sido el discurso más transmitido por todos los canales, y el que mayor expectativa generaba, y ha sido eufórico, y ha sido incluso lo más parecido a un show, un concierto de música que un evento de campaña, cosa que está dando resultado, como muy bien decía Andrea, incluso principalmente entre los más jóvenes. Pero no importa si es por la forma que llama la atención, porque al final manda el mensaje de fondo, que son las ideas de verdad libertarias, que en este país no se discuten hace décadas. Y esa ya es la gran victoria de Milei, que es haber puesto en la agenda de la discusión estas ideas que no es que no tenían llegada, sino que nadie ni siquiera se preocupaba de discutirlas. Entonces, hoy las ideas del liberalismo son una realidad en el país, y, como comentaba hace un momento, en el discurso de anoche de Milei, lo primero y lo más importante que ha hecho ha sido anunciar que desde hoy día, o sea, desde el día siguiente de las elecciones, él iba a empezar a recorrer el país porque quiere que esta propuesta en las elecciones dentro de 2 años, que donde además ya se elige presidente, vicepresidentes y también congresistas, etcétera, las ideas del liberalismo sean una opción a nivel nacional. Entonces yo creo que más allá de hasta dónde se puede llegar en 2 años, yo creo que los próximos, a corto plazo, el tiempo cercano, va a ser solo ganancia para las ideas de la libertad en Argentina, y creo que eso está llamando la atención no solamente de los argentinos, sino también de otros aliados que defienden estas ideas en países vecinos de la región. Y por eso Milei es muy seguido, no solamente localmente, sino también, por lo menos en América Latina, es un personaje que ha ganado mucho reconocimiento, e insisto, en muy poco tiempo y con muy pocos recursos, lo que nos lleva a pensar hasta dónde puede de verdad llegar si es que su movimiento va creciendo, ¿no? Sí, hay una cosa que digamos que siempre ha señalado Andrea, con que hemos tenido varias oportunidades de conversar, y es el tema del estilo. Y respecto del estilo,
que lo mismo dijeron de Jair Bolsonaro, de Donald Trump, etcétera. Hay una especie de batida desde los flancos socialistas para decir esto es fascista, este es populismo, hay que tener cuidado. Es algo así como que la ruptura de las formas se convierte en una especie de terremoto emocional para los del otro flanco y empiezan a acusarlo por allí. Entonces, ¿cuánto del estilo fue determinante para este triunfo sin el dejar de lado lo que dice Miguel Velarde? Y es que él nunca dejó de ir al fondo. De hecho, cuando dice si el primer meeting fue una clase abierta de economía, bueno, eso precisamente formaba parte de un estilo retador y desafiante que dejó a todos los demás, o que encontró a todos los demás como que muy desprovistos, muy desguarnecidos. Porque no es lo mismo conversar con un Javier Milei que tratar de sacarle una idea en claro a Macri. Y allí, digamos, es que el pueblo muy probablemente, o la juventud que él tiene inquietudes, tiene toda una vida por delante, de repente se vio impactada por Milei. Andrea. Sí, yo creo que las formas definitivamente fue determinante. Incluso tal vez me atrevería a decir más que el fondo, pero en el caso de Milei van juntos, porque nunca ha dejado de hablar de los temas álgidos dentro del liberalismo y llevarlos a la política. Y siempre ha sido así. Incluso cuando él irrumpe dentro del foro liberal, él también era totalmente atípico dentro del foro liberal. Dentro del foro liberal, pues estamos acostumbrados a escuchar académicos. En Argentina, Venegas Lynch hijo, el propio López Murphy, que también entró, entiendo yo, súper académicos, muy rigurosos, con mucho cuidado con quién se van a asociar o a identificar. Y dentro del foro liberal causó tal vez cierto resquemor, como tú adviertes, Víctor, que también llevado la política ha ocurrido igual, ¿no? Él no tiene miedo en ser identificado con personajes como Donald Trump o Bolsonaro. No significa que sea igual que ellos. Hay sus diferencias y diferencias sustanciales. Y ahí viene el fondo. Porque en lo económico, créeme que no necesariamente van a compartir mismo punto de vista Javier Milei con Donald Trump o Bolsonaro. Hay sus diferencias y hay que advertirlas y hay que tomarlas en cuenta. Y esto invita a lo siguiente: hay que ser como un votante o un espectador crítico de lo que uno está viendo, y es lo que invita también. Por eso es que yo he destacado el fenómeno de Javier Milei. Yo entiendo el tema de gobernabilidad que tú asomabas, Víctor, con 5 legisladores, que tanto puedes hacer, con un Juntos por el Cambio, escuchando las palabras de diálogo del presidente Fernández, que tanto puede hacer. Es que no lo mires desde allí, lo que puede hacer desde el Congreso, porque todas esas estructuras están minadas. Míralo en el impacto que causa en el electorado, en los ciudadanos, que es allí donde realmente es donde va a verse el cambio en los próximos años, es donde el foco de atención va a cambiar, o el centro de poder va a cambiar. Y un Estado de Derecho son pesos y contrapesos. En Argentina esos pesos y contrapesos, lo dijo Miguel al inicio del programa, ya no existen. Porque la figura del presidente está totalmente vaciada de contenido. Se ha concentrado en las figuras del kirchnerismo, aunque hayan tenido estos reveses electorales, pero están totalmente secuestradas las instituciones. Entonces, ¿qué queda? Que queda el ciudadano. Y es a eso lo que está atendiendo Javier Milei también, es a llamar la atención con sus formas a ese electorado, y tal vez de aquí al 2023, y el electorado no son solamente estos jovencitos libertarios que agarran la bandera aurinegra y se dicen libertarios como Javier Milei. Agarrarán a señoras de su casa, a mucho más, y el ADN peronista que tiene el argentino, tal vez se le podrá hacer más resistencia o se podrá generar mayor inmunidad, pero yo creo que lo que realmente puede hacer Javier Milei no es en el Congreso, no es en estas estructuras ya secuestradas y envenenadas, porque yo creo que sí están cercanos a una tiranía en Argentina, porque ya llevan años con ese proceso de destrucción. Entonces hay que mirar hacia el ciudadano. Miguel,
Nos quedan 4 minutos antes de ir al corte y después regresamos, obviamente. Pero marcando las distancias. Simplemente en España, el Partido Popular, que se supone y se asume como el principal retador del PSOE, le ha hecho un cordón sanitario a Vox, al que no le concede ni sal ni agua. ¿Podría plantearse en el caso argentino que el partido de Macri recele y trate de aislar también las posiciones y las posibilidades de los 5 liberales que están en el Congreso, porque sienten que les va a quitar protagonismo y capacidad de ser la alternativa al Cristina Kirchnerismo reinante? Te respondo rápido con una mala noticia en relación a eso y después con una buena. La mala noticia es que no es que podría pasar, sino que ya está pasando. Pero la buena noticia es que no es todo el sector opositor que está tratando de aislar al liberalismo y al grupo que representaban ahora Milei y otros. ¿Por qué? Porque no podemos hablar del partido de Macri, porque Juntos por el Cambio es una coalición donde está el partido de Macri, que se llama PRO, pero también está integrado por los radicales, que es la Unión Cívica Radical, que se ha visto fortalecida, dicho sea de paso, con las elecciones de ayer, y también incluso con un partido más pequeño que lo encabeza Lilita Carrió, que es la Coalición Cívica. Entonces, digo esto porque en esa coalición ya existen diferencias. Y la principal diferencia hoy en la coalición opositora no es entre partidos y ni siquiera entre ideologías, sino es entre quienes son más firmes y quienes son más dialogantes dentro de esa coalición. Entonces, hago esta explicación porque quienes son más suaves y más blandos y más dialogantes sí se sienten muy incómodos por la emergencia de partidos o de personajes como Milei y otros, que son de discurso mucho más confrontativo, mucho más duro y firme. Pero el sector que le llaman halcones, a diferencia de las palomas que eran estos primeros, el sector de halcones dentro de la coalición opositora más bien ve con buenos ojos que exista gente como Milei y como otros, y más bien pienso yo que va a tratar de tender puentes para lograr que se sumen a esto. ¿Por qué esto es importante? Porque esa ruptura, esa grieta que divide a las palomas y a los halcones dentro de la oposición, es la grieta que va a terminar definiendo quién va a ser el candidato presidencial en 2 años por la oposición. La lucha va a ser entre el representante principal de las palomas, que por ahora es Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y quién va a encabezar la propuesta más radical, más dura, más fuerte de la oposición, que por ahora no queda claro si puede ser el mismo Macri o si puede ser Patricia Bullrich o algún otro, pero este lado de mayor firmeza y frontalidad frente al peronismo va a necesitar sin duda mayores apoyos, entre los que el de Milei y otras figuras liberales va a ser clave. Entonces digo esto porque al final la coyuntura política en los próximos 2 años yo creo que va a jugar incluso en ese sentido a favor de estas figuras outsiders que se van a hacer indispensables en el momento de elegir qué sector se impone sobre el otro dentro de la oposición. Vamos un momentico al corte y recuerden que estamos conversando sobre las elecciones y la situación política y la perspectiva política de Argentina con Miguel Velarde, economista, analista político, vivió mucho tiempo en Venezuela, para mí es un venezolano más, pero que ahora vive en Argentina, y Andrea Rondón, nuestra comentarista de todos los lunes. Hoy en horario especial, todo el programa para discutir con ellos. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Informe RCR presenta titulares. Desde este lunes 15 de noviembre hasta el 22 de noviembre serán suspendidas las clases presenciales. Habitantes de las comunidades aledañas al ambulatorio Los Bagres, en el estado Guárico, denunciaron que no cuentan con insumos médicos para atender a los pacientes de COVID-19. En internacionales, el partido opositor de Argentina, Juntos por el Cambio, ganó este domingo las elecciones legislativas. La oposición cubana marchará este lunes para exigir la liberación de los presos políticos. En materia deportiva, los navegantes del Magallanes vencieron 11 carreras por 3 a los Tigres de Aragua. Y este fue el resumen informativo de esta hora. Siga con la programación de su RCR. Quien les habló, Génesis Rodríguez. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy 15 de noviembre del año 2021, un programa especial sobre las elecciones en Argentina, analizando el nuevo protagonismo liberal explícito. Se metieron en la dura madre de la casta. Allí están Javier Milei y otros liberales, no solo él, que llegan con agenda. Entonces, Miguel, yo quería que tú compartieras con nosotros cuál crees tú que va a ser la agenda de prioridades, porque ellos se van a tener que meter en la ola de la agenda parlamentaria. ¿Qué crees tú que es la agenda de prioridades de este pequeño grupo de 5 diputados liberales en medio de esta Asamblea Nacional? Ya sabemos que Milei va a seguir, digamos, en esta especie de pedagogía política increciendo para asegurar un mejor desempeño liberal en las elecciones presidenciales. Pero bueno, ellos también tienen que dar la batalla del día a día. De hecho, en las redes sociales algunos empezaron a decir, bueno, ya Milei entonces va a seguir, digamos, en otra cosa, y ¿quién nos defiende en el Parlamento? O sea, la gente tiene con todo derecho, te elegí parlamentario, ¿te vas a dedicar a eso o no te vas a dedicar? Si te vas a dedicar, ¿cuál va a ser el objeto de tu dedicación? Y los ciudadanos tienen razón en eso, ¿no? Tienen razón en eso. Miguel. Perdón, ahora sí, ¿no? Sí. Sí, muy bien lo que dices, Víctor, y yo creo que ahora tanto los pocos diputados liberales que ya finalmente desde diciembre van a ser parte del Congreso, como los muchos diputados de la oposición general que también van a asumir el 9 de diciembre, van a enfrentar un gran obstáculo, y es, como generalmente pasa, el tema de las expectativas, ¿no? Porque durante la campaña todos ellos han hablado y se han enfocado en los temas que más preocupan a los argentinos: la economía, el tema de seguridad y todos los desafíos que enfrenta el país en una situación tan compleja, en una pandemia que todavía ni siquiera termina. Y digo que ese es un obstáculo en relación a las expectativas, porque la verdad es que tanto desde el Congreso no se puede hacer en estos temas, y menos en el corto plazo. Muchos de los temas tienen más que ver muchas veces con los alcaldes, con los mismos gobernadores de las provincias, etcétera, que son cargos para los que ellos no han sido electos. Ellos han sido electos para ir a debatir temas más generales, más nacionales al Congreso. Entonces, el primer obstáculo que van a enfrentar en mi visión es ese, el de decepcionar algunas expectativas que ellos mismos han creado, pero que es inevitable hacerlo en el marco de una campaña electoral. Pero en relación a los temas que sí van a tener que enfrentar, el primero es el que les mencionaba hace un momento, que es el tema económico, y que tiene que ver directamente con el acuerdo, con el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y qué va a hacer Argentina con la gran deuda que tiene en relación a este organismo internacional. Se complica mucho el escenario para el oficialismo porque, de nuevo, como les decía al principio, ya no van a contar con un Congreso que les firme cualquier acuerdo que el Ejecutivo decida cerrar con el Fondo Monetario Internacional, y ahí sí las voces liberales van a tener, yo creo, una oportunidad de oro para posicionarse, porque si bien quizá no van a poder pasar ellos ningún proyecto ni ninguna propuesta que lleven al Congreso porque no tienen el número suficiente, sí van a poder ser parte del debate, y van a ser debates que van a llamar la atención de todo el país, y van a poder ellos ahí plantear muchas de las ideas que hasta ahora las han venido planteando en medios de comunicación, etcétera, pero no con la llegada que van a poder tener ahora. Y además de eso, yo creo que ellos podrían aprovechar la oportunidad no solamente de referirse a los temas coyunturales, sino también de aprovechar ese escenario para plantear sus ideas a mediano o largo plazo sobre el país, el tipo de país en los que el liberalismo cree y hacia donde el país debería apuntar. Es un tema muy interesante que ocurra esto en Argentina, porque este es un país muy socialista y muy peronista desde hace muchas décadas. Entonces, bueno, llegaron a decir que no se podía ser argentino si no eras peronista. Yo he oído eso de argentinos. O sea, para ser argentino hay que ser peronista. No solo eso, sino que uno de los grandes mitos que también se acabó ayer, que es otro de los temas interesantes y es bueno rescatarlo, es que también se llegó a pensar de que era imposible ganarle al peronismo unido, que las únicas veces que se le había derrotado al peronismo, como en el 2015, cuando Macri llega al poder, es porque se había dividido. Ahí Sergio Massa, que hoy es presidente del Congreso, se había distanciado del kirchnerismo, y por eso se había podido derrotar al kirchnerismo.
Ayer eso se acabó, porque el peronismo unido ha perdido a nivel nacional por 8 puntos. Y eso es interesante, porque más allá del análisis del número de diputados, de la pérdida del Senado por parte del kirchnerismo, etcétera, si uno ve el resultado nacional, voto a voto, ayer el peronismo ha perdido por 8 puntos, lo cual quiere decir que si hubiera sido una elección presidencial, estaba a esto de perder en primera vuelta, cosa que no es común acá en Argentina. Entonces, eso lo tienen claro ellos, lo tiene claro la oposición, y yo creo que el liberalismo tiene una gran oportunidad, porque, como muy bien decía Andrea, sobre Milei, pero también sobre algunos de los otros que van a ser diputados ahora, ellos están en una posición más cómoda, porque pueden decir realmente lo que piensan. Lo han venido haciendo en el último tiempo en la campaña, les ha dado resultados, y eso solamente va a fortalecer esa posición para hacerlo ahora desde el Congreso. En el tema del fondo y las formas, yo también estoy de acuerdo con lo que analizaba Andrea, y es que muchos decían, por ejemplo, bueno, Milei ahora que es candidato va a tener que aflojar un poco en las formas y modificar un poco, y la verdad es que uno pensaba, ¿por qué hacerlo? Si más bien las formas quizá le dan todavía más votos que el fondo, y si él sigue defendiendo el fondo y lo sigue haciendo de la manera que lo hace, al final ha tenido un resultado tan exitoso como el de ayer, y es posible que siga siendo esa la estrategia para construir ahora un proyecto nacional desde el Congreso de la Nación. Bueno, es que por supuesto, querido Miguel y Andrea, las formas también tienen que ver con el contexto. Yo soy de los que piensa que la izquierda tiene una cara de decencia que lo único que muestra es la magnitud de su perversidad. Utilizan el estilete renacentista y los venenos, digamos, con una impudicia y una frialdad que a uno le asusta. Baste simplemente ver el caso venezolano y seguramente tú tendrás varios ejemplos en Argentina. Y entonces esos asesinos renacentistas florentinos se asustan porque Milei tiene un corte de cabello extraño o porque finalmente dice al pan pan y al vino vino. Yo soy de los que cree que aquí en Venezuela los excesos de decencia hacen ver como que si los liberales fueran pendejos. Ok, y recluidos por supuesto en los salones de clase, donde además hay una especie de protocolo que impide, digamos, ir más allá. Pero yo no quiero dejar de recordar que el momento, no el momento más esplendoroso, pero un momento muy esplendoroso de María Corina, siendo parlamentaria, fue cuando le dijo a Chávez en su cara, ¿sabes qué? Expropiar es robar. Y con eso le dijo, tú eres un ladrón. Eso le costó a María Corina la enajenación de la corporación G4, y según ella cuenta, y yo no tengo por qué no creerle, esa corporación G4 fue testigo activo de cuando le cayeron a golpes, o sea, de cuando muy pocos se organizaron para defender a María Corina, a quien le rompieron la cara. Entonces, de nuevo, la gente recuerda a María Corina por expropiar es robar, y eso, por supuesto, era fondo y forma. Hay como hay una especie de disposición a la decencia victoriana, que es muy hipócrita, de los liberales que se escandalizan cuando se rompen las formas. Yo quisiera oír la opinión de Andrea. Sí, pero yo hablo siempre del fenómeno Javier Milei, porque no es solamente, ahorita lo estamos viendo en la escena política, pero él fue fenómeno en el Foro Liberal, como comentaba hace poco, porque con sus formas, su forma de ser, su corte de pelo, sus disfraces, su obra de teatro, la novia que tenía en algún momento, es decir, él es todo Entiendo que él es así como persona, tan solo que como personaje ha aumentado el volumen. Así que... lo llevó el Foro Liberal. Y fue muy, muy criticado en aquella época. Yo no sé si llamarlo por personas, por liberales realmente, porque un liberal es un respeto irrestricto a la libertad del otro con tal de que no te dañe a ti. O sea, yo en lo particular, el caso de Javier Milei, obviamente yo no comparto esas formas, es decir, no tengo esas mismas formas. Tú lo dices un poco, tal vez un poco despectivo. Yo soy de las que vive recluida en un salón de clases, pero también pienso que desde ahí se hace trabajo. No, discúlpame, Andrea, pero yo también no doy una cátedra, doy dos.
Y no lo digo en términos despectivos, sino porque de alguna manera el protocolo de la cátedra obliga a no ir a tanto desparpajo. Así que ni siquiera se te ocurre pensar que yo lo dije en términos despectivos, porque no es así. Ok, pero es bueno que hagamos la acotación para no pasar el test, la evaluación de cada uno de nosotros o del trabajo de cada quien con el mismo baremo. Es decir, tú a Javier Milei no lo puedes evaluar como un catedrático o como un académico. Es algo que no sé definir tampoco, porque tiene el fondo, es capaz de ir a la política, se ha movido en todo antes de esto, él hizo el Tour de la Libertad. Él tiene este nombre porque hizo un previo, 1 o 2 años, un trabajo duro en medios de comunicación, además secuestrados por el kirchnerismo, pero lo hizo, llevó el liberalismo, la palabra liberal, Alberti, a los medios de comunicación y empezó a hacer su granito de arena. Entonces, a aquellos que son críticos de Javier Milei, por las razones que sean, su imagen, por quien se identifica, por quien se asocia, evalúenlo por sus resultados, que es lo que está comentando Miguel. Esto es histórico lo que ha pasado, y de aquí al 2023, claro, América Latina no sé, es realismo mágico. Uno no sabe qué puede pasar de aquí al 2023, pero él de verdad está haciendo como que los pasos necesarios para no repetir la tragedia del caso de Venezuela, de caer repetidamente en mesas de diálogo, de tener una oposición muy soft, salvo casos excepcionales como María Corina, razón por la cual, digamos, ella pagó políticamente por eso, fue digamos, arrinconado, llevado aparte, etcétera. Yo creo que Argentina está haciendo, o el caso de Argentina están haciendo los pasos necesarios o un buen inicio para no repetir el caso de Venezuela. Yo a Argentina la siento como la Venezuela del 2012, de esa Venezuela inicial en la que todavía electoralmente se podía hacer algo, ¿no? E incluso no me limito a lo electoral, sino es el efecto en el electorado o en la ciudadanía en general, aunque yo entiendo que aquí votó el 71% de la población, o sea, se bajó drásticamente la abstención, así que aquí es importante lo que está haciendo Javier, independientemente de las formas. Aquellos críticos de Javier Milei, aquellos que te lo dicen de ultraderecha, conservador, cómo se te ocurre aliarte con conservadores, etcétera, etcétera, yo me limitaría a ver el alcance que ha tenido hasta ahorita y que tendrá de aquí a 2023. Permitime, Víctor, sí, dale, Miguel, dale. A algo que decía Andrea para no cambiar de idea. Y yo quiero hacer énfasis en que no lo digo como insulto ni como agravio, sino todo lo contrario. Voy a usar la palabra como un halago. Una de las cosas que yo estoy convencido que a Milei le juega a favor es que él no se hace a loco. Él es loco. O sea, y loco bien, a eso me refiero. Y yo creo que no podemos dejar de comprender el nuevo mundo en el que vivimos, no solamente de los jóvenes, sino también de los que muchas veces la política subestima, que son los más pobres, por ejemplo. Los jóvenes, incluso la gente más necesitada, el ser humano en general cada vez más aprecia la autenticidad, aprecia que le hablen con la verdad, y algo que desprecia y que rechaza es en la política sobre todo, son las poses, son las formas, es la tibieza. Entonces, por eso la forma de un Milei, por ejemplo, en Argentina, es agradecida, es apreciada por muchos votantes. Yo creo que va a ser cada vez más, porque más bien si de algo está cansada la población, es de que le mientan, es de que le digan las cosas con medias verdades y medias mentiras, es de que manipulen las formas porque puede ser, pero no. Entonces, yo creo que esa forma de ser frontal, de ser auténtico, de ser ante los ojos de muchos loco, es más bien una de las grandes virtudes que tiene Javier Milei en Argentina. Bueno, es que yo precisamente te quería y te voy a repreguntar, porque, a ver, tenemos por un lado un flanco liberal que habla claro, ¿ok? Y que además lo hace en actitud confrontadora y desafiante con los que han sido responsables de la ruina de un país por muchísimos años.
que además tiene fondo y capacidad como para el señalar cuáles son los errores en el plano económico y en el plano del diseño del Estado, etcétera, que se han venido acumulando. Que además ha tenido capacidad de advertir, o sea, en algún momento, eso también quería señalártelo, hablaba con una amiga argentina y decía, bueno, el Juntos por el Cambio está escondido y el único que da la cara por la oposición es Milei. Bueno, Milei capitalizó también y capitalizó una de las deficiencias de las coaliciones, y es que las coaliciones empiezan a ser borrosas. Cuando tú decías, bueno, está el PRO, la Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, y hay palomas y hay halcones, etcétera, etcétera, bueno, está diciendo algo que también hemos visto en Venezuela, y es que aquel que forma parte de una coalición al final no habla nada, no puede decir nada. ¿Por qué? Ay, bueno, porque yo no voy a molestar a los ADECO, no voy a molestar a Primero Justicia, no voy a molestar a esto, que van a decir esto, y además si yo gano, entonces yo me voy a traer, qué sé yo, a los de Voluntad Popular, y al final pasa que el discurso se disuelve y no supera, digamos, el plano de las consignas efectistas. ¿No será, digamos, esa una de las debilidades de las coaliciones y una de las fortalezas de una propuesta liberal, clara, precisa, identificable, que se la juega todas por todas? Yo estoy de acuerdo. La gran debilidad que tienen las coaliciones, sobre todo si están compuestas de grupos o partidos bastante diferentes entre sí, es que pueden ser efectivas electoralmente porque suman, pero después se neutralizan entre ellos. Porque tú no dices esto porque yo no estoy de acuerdo, y yo no digo esto porque tú no estás de acuerdo, entonces al final cada vez decimos menos o no decimos nada. No, y además del retardo que significa tener que acordar con ellos, o sea, y esperar las correcciones. Además de todo el proceso de la negociación interna, y eso, por ejemplo, y aquí hago una salvedad, si bien el Frente de Todos, que es la coalición oficialista acá, que también es una coalición porque suma muchos partidos socialistas y de izquierda, la verdad es que no enfrenta esa dificultad porque la que manda es Cristina Kirchner. Estamos hablando de coaliciones donde no hay un mesías, ¿no? Alguien que toma la decisión y eso los neutraliza entre ellos. Y por eso, a mí también esto me lleva a pensar de que hay pocos incentivos para el liberalismo que está creciendo en Argentina de hacerse parte de alguna coalición, porque tienen más para perder que para ganar. La posición de ellos es mucho más cómoda ahora y les puede permitir un crecimiento mucho más rápido porque pueden decir lo que piensan. Es cierto, va a ser prácticamente imposible que logren aprobar leyes o proyectos que presenten porque son muy pocos y no tienen un número, y esa es la desventaja de no estar en una coalición más grande. Pero la ventaja que tienen es que pueden decir absolutamente lo que quieren y lo que piensan. Y eso va a llevar a lo que yo creo que es su principal objetivo en los próximos 2 años, que es a conectar con el mayor número de gente posible, ¿no? Milei acaba de decir que no tiene nada que negociar con el gobierno porque él no se sienta a discutir, a dialogar con inmorales, ¿no? Ahora, también tengo curiosidad, Miguel. Exactamente, perdón, lo ha dicho, él ya ha dado su posición ante el posible llamado a diálogo de Fernández anoche, mientras que la coalición de Juntos por el Cambio ha respondido que esta tarde se reúnen para discutir. Ese es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Claro, ahora la coalición de Juntos por el Cambio ya está marcada por la posición de Milei. Y allí, digamos, también hay una jugada de carácter político en términos de la velocidad. El que pega primero pega 2 veces. Ahora, digamos, tendrían ellos que enfrentarse a contradecir a Milei, que es la estrella del momento, y por supuesto a ver, digamos, cómo bailan ese tango con el gobierno. Yo tengo una curiosidad, Miguel. ¿Quién es el que comanda Juntos por el Cambio? ¿Quién es? No es posible que una coalición no tenga un vocero específico de peso político. No, hay una mesa que además se ha hecho énfasis en la construcción y en el funcionamiento de esta mesa, que es la mesa de la alta directiva de Juntos por el Cambio, donde están representados los más importantes sectores de la alianza. Está Macri, está Larreta, está Vidal, están los representantes del otro partido, que es la Unión Cívica Radical, donde están Cornejo, está Lustó, y también está Lidita Carrió, que es la cabeza del otro partido que es más pequeño, que es la Coalición Cívica. Es una mesa donde está Patricia Bullrich como presidenta del PRO, que es el partido de Macri. Es una mesa donde nadie, y además
uno de los primeros acuerdos al que han llegado en esa mesa es que nadie iba a tomar decisiones por su cuenta. O sea, ese es el primer acuerdo en el que han estado de acuerdo todos. Y por eso el funcionamiento de esa mesa es tan importante, porque de ahí salen las decisiones que toma, toda esta coalición, pero muchas veces el momento de mayor crisis que ha tenido esta mesa ha sido justamente al principio de la pandemia, donde Rodríguez Larreta, como jefe de gobierno de la ciudad, participaba de las reuniones y las decisiones de cara a la pandemia junto al presidente de la Nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Kicillof, que eran, digamos, los tres dirigentes más importantes para las decisiones en relación a la pandemia. Entonces, eso creó una crisis en la coalición opositora porque, Rodríguez Larreta estaba tomando decisiones como jefe de gobierno y se le exigía que primero las consulte con esta mesa opositora. Andrea, dos partidos, lo vi ayer, son liberales, y de hecho uno se dice, uno se dice la libertad avanza y el otro avanza la libertad. Creo que los nombres son muy semejantes. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que ellos, digamos, caminen juntos, van a mantener la independencia, se fusionarán? ¿Tú cómo ves eso, Andrea? No lo veo muy claro. Yo sé que incluso dentro del Foro Liberal ha habido críticas a lo que es Esper, y sus últimos cambios. De hecho, Esper a veces tiene unas posiciones que no son identificables con el liberalismo. De hecho, son más posiciones muy tibias, tipo como las de Macri. Entonces, yo veo difícil eso. Yo por eso quise destacar el fenómeno Javier Milei como que es realmente, y junto con López Murphy, me parece que son realmente los que podrían tener algo que decir en estos temas duros. ¿Tú qué opinas, Miguel? Yo creo que en casos específicos, ¿no? Yo creo que, de nuevo, ahora el Congreso es el núcleo de lo que es la política de verdad más importante en una nación, y quizá ahí, en algunos casos, tanto Esper como el propio Milei van a tener que hacer política, ¿no? Pero midiendo muy bien que eso no los aleje de lo que al final los ha puesto ahí, que es el compromiso y la autenticidad con las ideas que defienden. Y lo que dice Andrés es cierto. Esper, no nos olvidemos que Esper no es tan nuevo como Milei en política, sino que él ya candidato a presidente hace 2 años, que fue su primera incursión, y lleva haciendo política más tiempo, lo que lo ha llevado a veces a actuar más como político que como defensor de las ideas del liberalismo, y eso lo ha alejado un poco de las bases liberales más auténticas. Entonces, pero es difícil, o sea, nosotros también sabemos que a veces la política no es tan lineal, obviamente sin comprometer principios éticos. A veces hay que hacer concesiones para lograr alianzas, para lograr acuerdos. Es lo que pasa generalmente, y por eso yo decía hace un momento que el verdadero reto a nivel político que va a empezar a enfrentar Milei es de ahora en adelante en el Congreso, ¿no? Porque va a tener que tomar muy seguido la decisión de seguir linealmente defendiendo sus ideas o empezar a negociar y hacer políticas, quizás para lograr a veces que pasen algunos proyectos o para lograr que no pasen los proyectos del kirchnerismo, etc. Yo creo que es un reto importante, pero más allá de eso, y tiene que ver principalmente con las mayores críticas que le han hecho a Esper. Te perdimos. Construirlo solamente y puro. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Que decías que la crítica que le han hecho a Esper es ¿cuál? Sí. Que al intentar construir un proyecto nacional en un país todavía como la Argentina, sobre todo en algunas provincias que están absolutamente secuestradas por las ideas socialistas y populistas, Esper se ha visto obligado, como tuvo una candidatura presidencial, a hacer alianzas con gente que no precisamente es liberal. Entonces, ahí hay que ver también cómo enfrenta estos obstáculos Milei, porque si pretende construir un proyecto nacional, en algunos lugares va a ser muy difícil encontrar aliados liberales, y en poco tiempo también es difícil construirlos, ¿no? A mediano o largo plazo seguramente se puede pensar en un proyecto así. Por eso, a ver, muy concretamente lo que quiero decir es que si, por ejemplo, Milei quiere construir una candidatura presidencial para el 2023,
que encabece él, obviamente, va a necesitar un proyecto nacional y una estructura nacional. Y es imposible construirla. Sin hacer alianza. Para poder tenerla vas a tener que pensar en hacer alguna alianza. Entonces, claro, ahí va a enfrentar seguramente el gran dilema que enfrenta el liberalismo cuando se mete en política, que es hasta dónde es aceptable el límite de con quién la construyes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Llegamos hasta las 12 del mediodía, nos pasamos un poquito, pero muy interesante, además muy aleccionadora. Gracias, Miguel Velarde, de verdad un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias a nuestra Andrea Rondón por acompañarnos hoy todo el programa para conversar sobre las elecciones argentinas y el papel de Javier Milei. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado y Génesis Rodríguez hoy leyendo las noticias. Saludos a todos. Todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.